Bienvenidos a La Piedra Angular. Nuestro estudio de este periodo es el libro de Job. Su tema, como ya lo dijimos, es ¿por qué sufren los justos? Pero hay otros temas involucrados de los cuales estuvimos hablando la semana pasada. Es un evento literal histórico, sucedió en la tierra de Uz, que hoy coincide con el suroeste del Mar Muerto o el norte de Arabia. Job es un personaje literal, verdadero, no es un personaje ficticio. Ezequiel y Santiago nos dan fe de eso, y también pues los escritores del Nuevo Testamento que hablaron de este libro. Job es contemporáneo con Abraham, vivió 140 años después de su calamidad. Su riqueza estaba medida por su ganado, ejercía el sacerdocio familiar o patriarcal. En la época de las frecuentes invasiones de los sabeos, podemos identificarla con la época de Abraham, y también por el uso del término Shaddai. Las características del libro: es un libro sapiencial y poético. Sapiencial porque el propósito general de estos libros es la sabiduría, o sea, inculcarnos la sabiduría, instruirnos, es un propósito didáctico de instrucción. Y poético porque casi todos estos libros están escritos en forma de poesía, atendiendo a las características de la poesía hebrea como tal. Repasemos la estructura del libro porque es supremamente importante. El libro como tal está todo en poesía, pero esa poesía está dentro de dos relatos en prosa, que son el prólogo, que son los dos primeros capítulos, y el epílogo, que es el último capítulo. Dentro de estos dos segmentos que están escritos en prosa, en una narrativa normal, está todo lo que es el relleno del sándwich, que es los tres ciclos de diálogos entre Job y sus tres amigos, la intervención de Eliú y luego la intervención de Dios. Bueno, el tema del libro es el sufrimiento de los justos, básicamente, así se ha considerado universalmente, pero les decía que hay otro tema que es el que el libro muestra realmente desde el principio, y es el tema de la dignidad de Dios, de el hecho de que Dios es digno de ser adorado independientemente de que nos bendiga o no nos bendiga, independientemente de lo que nos da o de lo que nos quitan. Dios es un Dios justo y es un Dios santo, y merece toda la gloria, la honra y la adoración, y merece que nosotros le amemos y le sirvamos. Eso es lo que puso en tela de juicio Satanás cuando le dijo a Dios que Job no le temía o no le servía de balde, sino que lo hacía por puro interés, porque Dios lo había bendecido, porque lo había prosperado y porque había puesto un cerco alrededor de él que no permitía que nada ni nadie le dañara. El libro trata acerca de la devoción desinteresada. Si un justo o un creyente puede adorar a Dios aún a pesar de que no le vaya bien en la vida, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de que no vea nada, pueden los creyentes seguir amando y adorando a Dios. Es Dios digno de toda adoración, independientemente de que bendiga o no bendiga a sus criaturas. Bueno, estuvimos viendo en el bosquejo que comienza con un prólogo, y ese prólogo o esa narrativa explica lo que es el dilema central del libro de Job, y es que Dios está orgulloso de la integridad de Job. Dios está orgulloso y completamente confiado en la integridad de Job, en que Job es un hombre que le sirve con integridad, y Dios coloca a Job como en un estandarte, como en una forma de ejemplo frente a todos los seres angelicales, que son en este caso los hijos de Dios, que están yendo allá al trono de Dios, y exalta la integridad de Job. Pero esa integridad de Job es puesta en tela de juicio, no porque haya en la conducta de Job nada
de lo cual se pueda avergonzar o nada de lo que Satanás se pueda aprovechar, sino porque Satanás dice que él simplemente hace lo correcto para que Dios lo bendiga y no porque realmente ama a Dios. Pero miramos que la Biblia habla de que hubo un hombre que vivía en integridad y que era temeroso de Dios, y habla del carácter de Job, y ese carácter de Job se va a manifestar a lo largo de las escrituras, a lo largo de la defensa que él hace de su integridad, y vamos a encontrar muchísimas cosas acerca de la integridad de Job, un hombre que era de una sola pieza, un hombre que nunca engañó, que nunca mintió, que nunca defraudó, que siempre tuvo compasión de los pobres, que siempre tuvo compasión de las viudas, que siempre estuvo cuidando su integridad moral delante de Dios. Eso lo veremos también más adelante. Vemos también su devoción a Dios, cómo Job ejercía el sacerdocio familiar, como él era el sacerdote de su casa. No era la esposa de Job la que llamaba a los hijos a orar, no era la esposa de Job la que dirigía las oraciones en la casa, ni la que les enseñaba el evangelio a los niños, sino que era Job el que ejercía el sacerdocio. Era una sociedad eminentemente patriarcal, no como la sociedad nuestra matriarcal, donde el hombre ha abandonado su rol sacerdotal que le entregó Dios y no se encarga de hacer lo que Dios demanda de él, que es que eduque a sus hijos en el temor de Dios. Debe ser el hombre, debe ser el padre de familia, y es por eso que Dios le ha dado la autoridad al varón, para que el varón sea el representante de Dios en cada casa, en cada hogar, y el representante de Dios en el sentido de que él sea el que le inculque a los hijos el temor de Dios, que él tiene que ser el que toma la iniciativa para hacer los devocionales, para el estudio bíblico, para la reprensión, para la disciplina de los hijos. Él es el que debe tomar esa iniciativa. Él es el que debe enseñarle a sus hijos a orar. Él es el que debe enseñarle a sus hijos a temer a Dios. Y Job sí lo hacía, ejercía el sacerdocio espiritual. Pero como les dije también la semana pasada, pienso que una de las fortalezas más grandes del carácter de Job es que, siendo un hombre supremamente rico, dice el más grande de los orientales, el hombre más rico de su época, siendo el hombre más rico de su época, no era un hombre arrogante, no era un hombre altivo, no era un hombre indolente, no era un hombre duro de corazón, no era un hombre que maltratara a los pobres, no era un hombre que estuviese contaminado por el poder y las riquezas. Y eso es lo que muestra de qué está hecho Job. Su carácter está demostrado, porque teniéndolo todo, él no se corrompe. Bueno, en el prólogo hay un debate que se presenta, que ya todos lo conocemos. Satanás le dice a Dios que Job lo sirve y lo obedece y lo honra y lo respeta porque él ha sido bendecido, pero que si le quitase todas esas bendiciones, lo maldeciría. Entonces, aquí comienza su papel Satanás, que como ya lo habíamos dicho, el papel de Satanás es acusar, y como no encontró nada concreto de qué acusar a Job, lo acusó de ser un interesado, lo acusó de ser un hipócrita. Acusó a Job de que su piedad era falsa. Y en esto se desarrolla todo esto, pero su ataque no es solamente contra el carácter de Job, sino que su ataque es contra el carácter de Dios. Satanás trata de demostrar que nadie puede adorar a Dios por lo que Dios es en sí mismo, y que Dios necesita mimar a sus criaturas para obtener la devoción de ellas. Alguien me decía y me comentaba que esto demostraba ampliamente que Satanás había logrado hacerle un gran daño a la iglesia cristiana con la doctrina de la prosperidad. La doctrina que dice que el evangelio es un evangelio para prosperarte. La doctrina que hace que la gente busque a Dios solamente por el dinero y por la prosperidad. Toda ese conjunto de cosas que nos han inventado, de confiésalo, decláralo, diezmos, pactos,
primicias y una cantidad de técnicas y mecanismos para que Dios lo prospere económicamente, y que de esto están llenas las iglesias de gente que está buscando ser prosperada, es el gran, digamos, el gran logro de Satanás, haber corrompido parte de la iglesia con este evangelio que él se inventó, de que debemos buscar a Dios es para que nos bendiga, y no precisamente porque Dios es una bendición, porque Dios es digno de ser adorado, porque es un privilegio estar con él. La actividad principal de Satanás, como lo dice Apocalipsis 12:10, es acusar, pero nosotros tenemos un abogado que es el Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí pues lo que vimos en la clase pasada. Vamos a continuar entonces con la segunda clase de Job y vamos a la tercera parte del prólogo, que tiene que ver con las calamidades de Job. Vamos al libro de Job y comenzamos a leer del versículo 13 al versículo 22. Job 1, del 13 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto es lo que Job está viviendo. Esto es lo que Job está experimentando. Pero recuerden que Job no conoce para nada la escena que se ha dado en el cielo. Una cantidad de males, o más bien todos los males posibles, cayeron sobre la vida de Job, todos juntos en un día. Todos juntos en un día. Todo lo malo que le puede pasar a una persona le pasó a Job en un solo día, de manera repentina y de manera simultánea. Es muy difícil poder entenderlo si nosotros ignoramos el acontecimiento anterior, donde el diablo estaba retando a Dios, diciéndole a Dios que si él le quitaba todas sus bendiciones, mejor dicho, que si Dios permitía que Satanás le quitara todas las bendiciones, entonces Job maldeciría a Dios. El versículo 12, que no leímos, se los voy a leer, dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Si se dan cuenta, Dios le da el permiso a Satanás de tocar todo lo que Job tiene, excepto su propia vida. Ese es el único permiso que le da, de tocar todo lo que Job tiene, lo que Dios le ha dado. Y Satanás dice que sale inmediatamente de la presencia de Dios. Era lo que él estaba esperando. Y salió y buscó las peores maneras y las peores formas para hacerle daño a Job. Se ensañó con Job, destruyendo todo lo que él tenía y dejando solamente una persona que pudiera contarle todo el mal, y de la peor manera que se la pudiera contar. Todo esto aconteció sin que Job entendiera, comprendiera o tuviera la más remota idea de lo que estaba sucediendo allá en el cielo. Cuán afortunados somos nosotros los creyentes, que podemos, por la revelación de Dios, tener
una idea más clara, más objetiva y más certera acerca del porqué de los sufrimientos y de la causa de las tribulaciones. Y tenemos que abordar este curso de Job con una mentalidad abierta, no abierta a las ideologías del mundo, como dicen ahora, de mente abierta, que acepte el homosexualismo, que acepte el aborto, que acepte a los demás, todo el mundo como es. No, no, no. Cuando decimos una mentalidad abierta, es una mentalidad abierta a la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede? Que a lo largo de nuestra vida, nuestra mente adquiere fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Fortalezas son un cúmulo de pensamientos. Por eso dice, derribando argumentos y fortalezas y toda altivez de conocimiento. Los argumentos es un conjunto de pensamientos o de ideas que se juntan y producen unas fortalezas. Esas fortalezas no se refiere a fortalezas espirituales demoníacas, sino que se refiere a fortalezas mentales, a ideas erróneas que hay en nuestra cabeza y que no nos permiten adorar a Dios como Dios debe ser adorado, y no nos permiten comprender el sufrimiento, no nos permiten comprender la vida, y tenemos una percepción equivocada de la vida porque estamos llenos de argumentos y de fortalezas que no provienen de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo que nos abramos, es que nos abramos a lo que la Biblia dice, que nos abramos al estudio profundo de las Escrituras para darnos cuenta que en Cristo Jesús 1 más 1 no siempre es 2, y 2 por 2 no siempre es 4. Es decir, que la mente de Dios siempre va más allá de lo que nosotros podemos creer o esperar. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al abordar este estudio. Entonces, vemos que le sucedió todo lo malo que le podía suceder. ¿Por qué le sucedió todo lo malo que le podía suceder? Óigase bien, porque Dios le quita la protección. Satanás había dicho que le había puesto un cerco. Quiero que vayamos al versículo 10. Job 1, versículo 10. Miren lo que Satanás le dice a Dios. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Mire que esto lo ha hecho Dios con Job. Esta era la vida de Dios, de Job, por lo que Dios había hecho en él. Dice que lo había cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tenía. Es decir, todas las propiedades, los hijos de Job, la familia de Job, las empresas de Job, el ganado de Job, los trabajadores de Job, las pertenencias de Job, todas tenían un cerco alrededor puesto por Dios que no le permitía a Satanás hacer ningún tipo de daño. Y esto es supremamente interesante porque nos muestra que Dios tiene una cantidad de maneras para guardarnos del mal, ¿cierto? A pesar de que vamos a hablar de un momento en la vida de un hombre justo, de un hombre íntegro, en el cual Dios quita ese cerco, quita ese muro de contención o de protección. Pero recuerden, Dios tiene que quitar el muro. Dios es el que determina si el enemigo puede o no puede dañarlo. Es Dios el que lo determina. Entonces Dios quita el cerco de protección y le da la potestad a Satanás, así tal cual, porque aunque suene duro, aunque suene difícil, estamos frente a un estudio bien complejo acerca del carácter de Dios y más que todo de la soberanía de Dios. Una parte del carácter de Dios o un aspecto del carácter de Dios que a veces desconocemos totalmente, y por ese desconocimiento y esa falta de reverencia ante la soberanía de Dios cometemos tantos errores en la forma como oramos, en la forma como vivimos
en la forma como honramos a Dios, cometemos tantos errores porque se nos olvida algo muy grande de la persona de Dios, y es que Dios es soberano sobre todo, sobre huestes, sobre principados de maldad, sobre ángeles, sobre principados. Dios es soberano. Hermanos, y yo quiero que pensemos en este aspecto porque es supremamente importante, hermanos. Cuando el diablo, el tiempo en el que el diablo le pedía permiso a Dios, le tenía que pedir permiso a Dios para hacerle daño a uno de sus siervos, a uno de sus hijos, como el tiempo de Job, Cristo no ha sido crucificado. Es algo bien importante que tenemos que mirar aquí. La Biblia nos muestra que en esta época patriarcal, que es primitiva y previa, antecede al pueblo judío como tal, no existe todavía el pueblo judío como tal. Existen los hombres que temen a Dios y uno de ellos es Job. Y en ese tiempo, cuando Cristo no había venido a la tierra, cuando Cristo no había sido crucificado, cuando Cristo no había vencido las potestades de las tinieblas en la cruz del Calvario, el diablo tenía que pedirle permiso a Dios para dañar a alguno de sus hijos o a alguno de sus siervos. Para hacer daño tenía que pedir permiso. Hermano, ¿cuánto más difícil debe ser ahora eso si Cristo fue crucificado y venció en la cruz del Calvario? Quiero que vayamos a un texto que nos habla de estas cosas en la carta a los Colosenses. No lo tengo aquí anotado, pero lo vamos a buscar. Es muy fácil de buscar. La epístola a los Colosenses. Dice en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 14, habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, algo que no había sido hecho en la época de Job. Y yo pienso que esto es supremamente importante para que nosotros tengamos un cuadro más claro de la soberanía de Dios. En aquel tiempo no había sucedido esto, porque lo que les voy a leer en Colosenses 2:14 sucedió en la cruz del Calvario, en el momento histórico en que el Señor Jesucristo muere en lugar de los pecadores. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús en la cruz del Calvario es un triunfo sobre las potestades, sobre los principados que tienen autoridad sobre, que tenían autoridad sobre las personas que han sido salvadas por el Señor Jesucristo. Los despojó. ¿Los despojó de qué? De su dominio sobre nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos a la cruz, es inmediatamente anulada el acta de los decretos que nos es contraria, el acta de los decretos con las que Satanás nos puede acusar. Por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si el que los ha justificado es el mismo Dios. Y Cristo es quien murió por nosotros, o sea, quien pagó la deuda, porque la deuda es muerte, la paga del pecado es muerte, y Cristo pagó la deuda. Y además de que pagó la deuda, ahora está sentado a la diestra de Dios, y su oficio permanente es interceder por cada uno de nosotros. Entonces, miren qué tremendo que la cosa, si antes era difícil, pues ahora tiene que ser muchísimo más difícil para Satanás dañar a uno de los escogidos de Dios. Más sin embargo, nosotros tenemos que orar diciéndole al Señor, no nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Y
hijitos míos, dice el apóstol, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con vosotros a Jesucristo. Y también dice que Dios al que ama disciplina, no dice que lo castiga, sino que lo disciplina. Y que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. O sea, hay toda una perspectiva completamente diferente de las pruebas y de las dificultades. Y a eso es a lo que nos tenemos que adecuar nosotros con nuestra manera de pensar. Bueno, Dios le quita la protección, sucede todo eso, todas sus riquezas, todo, y lo que es más duro, pienso yo, sus hijos por los cuales él oraba día y noche, por los cuales él intercedía, han muerto. En el versículo 20 vemos que Job expresa su dolor. Versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Estas tres acciones de Job son las tres formas como los orientales expresaban duelo, dolor, sufrimiento y angustia. Rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Esas son tres expresiones de dolor. Cualquiera de esas tres la usaba un oriental para expresar dolor. Por ejemplo, rasgarse las vestiduras o rasurarse la cabeza o postrarse sobre la tierra. Pero Job utilizó las tres porque su dolor era completo, su dolor era absoluto, su dolor era intenso y profundo, más allá de lo que él hubiese pensado que podía soportar. Mas, sin embargo, acompañada de esa expresión de dolor, no hay una expresión de amargura, ni de queja, ni de reproche, sino una expresión de adoración. Aquí es donde comienza a fluir el verdadero carácter de Job. Aquí es donde el infierno recibe un golpe mortal porque él no emite una sola palabra de queja, una sola palabra de amargura, ni una sola expresión de por qué. Las palabras de Job fueron en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es bien interesante que él puede decir esto desconociendo todo el prólogo de nuestro libro, desconociendo aquel reto, aquel debate entre Satanás y Dios, desconociéndolo todo. Hay algo que él tiene claro, y es que todos nosotros, los seres humanos, pero mucho más nosotros los creyentes, debemos tener claro que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Aún lo que podemos producir por nuestro esfuerzo, porque Él es el que nos da la fuerza, la salud, las fuerzas, las capacidades, la inteligencia, los dones, los talentos, la capacidad para negociar, la capacidad para producir, la capacidad para hacer cosas, para buscar empleo. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. No venimos con nada propio. La vida misma es un regalo de Dios. Si nosotros tenemos eso claro, somos unas personas que rebosaremos gratitud, no solamente cuando tengamos estas cosas, sino cuando nos las quiten. Es como cuando alguien te presta un libro, lees el libro, te edificas, y cuando das las gracias, cuando devuelves el libro, toma, te devuelvo el libro, me edificó el libro, me hizo crecer, gracias por prestarme ese libro. La gratitud se da cuando se entrega el libro. Entonces Job está diciendo, todo lo que yo tuve en esta vida, me lo dio Dios. No tengo ningún reproche, no tengo ninguna queja. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él quita, no es injusto. Hermano, esto es lo complicado. Esto es lo complicado
que nosotros en nuestra soberbia llegamos a creer que merecemos algo de lo que tenemos y no merecemos nada porque todo lo hemos recibido de pura gracia, lo material y lo espiritual. Lo espiritual es la salvación, pero todo lo que nos rodea es gracia bendita de Dios. Y si Dios me da algo y luego me lo quita, no es injusto, no es injusto, porque no hay nada que un ser humano pueda poseer que provenga de él mismo. Todo proviene de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, pero el hombre en su arrogancia, el hombre en su altivez, el hombre en su soberbia se envanece contra Dios, y cuando Dios quita algo se llena de amargura, se llena de rabia y se llena de rencor, como si Dios fuese ladrón, y Dios no es un ladrón, es un dador. Dios todo lo que da lo puede quitar, mas sin embargo no lo hace, y encontramos personas a diario que están resentidas con Dios porque Dios le quitó un hijo, porque Dios le quitó un esposo, porque Dios le quitó a su madre, porque Dios le quitó una pierna, porque Dios le quitó. Dios quita, sí, Dios quita. Pero hermano, ¿qué es lo que quita? No cabe la palabra quitar. El solo término quitar no tiene cabida en el hacer de Dios, en el actuar de Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Es como tomar, más bien Dios toma algunas cosas que nos ha dado. Y si nosotros desarrollamos la capacidad de confiar, a su momento entenderemos que Él es soberano y que tiene derecho a quitar, que tiene derecho a tomar. Sé que es difícil, nuestra carne y nuestra soberbia no nos permiten entender estas cosas, pero si Job pudo, nosotros también podemos entender que Dios tiene el derecho sobre todo lo que tenemos y que nuestra vida debe ser una vida continua de gratitud. Job adora a Dios como expresando, número uno, su gratitud. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Dios es un Dios que da en abundancia. Dios es un Dios dador. Él se complace en dar, Él se complace en bendecir. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerden que el final del libro Dios le restituye a Job, y no porque eso sea de Job, sino porque Dios es un Dios que da y que restituye. No es un Dios que quita, no es un Dios que resta. La bendición de Dios es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella. Entonces, en la expresión de adoración, que es una expresión bien compleja, porque es una expresión de dolor, pero al mismo tiempo es una expresión de adoración. Es expresión de dolor por cuanto él hace todo lo que un oriental hace para demostrar dolor profundo y luto. Rasga sus vestiduras, se rasura, se tira sobre la tierra, pero en esa expresión de dolor hay una expresión de adoración. Adoración. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y pudo alzar su voz y pudo alzar sus manos y pudo postrarse ante Dios y rendirle el más grande y glorioso homenaje que se le ha rendido a Dios en el Antiguo Testamento. Lo rindió Job cuando, lleno de dolor, desgarrado por el dolor, adora a Dios y reconoce la grandeza de su generosidad, diciendo: yo nací desnudo y todo lo que tengo me lo dio Dios. A veces pensamos que el momento de la pérdida es un momento para renegar, es un momento para quejarnos, pero el momento de la pérdida es el momento para valorar y reconocer todo lo que Dios nos dio. Por eso debemos siempre estar pendientes de agradecerle a Dios todo lo que tenemos. Debemos siempre tener un inventario de todas las cosas que Dios nos ha dado. Un salmista dice: contaré todas tus maravillas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas.
si yo hablare de ellas, no podría enumerarlas. Enumerar todas las misericordias de Dios, que siempre será una lista inmensamente larga. Job reconoce la soberanía de Dios. Él da y él también quita. Y cuando da y cuando quita, su nombre debe ser bendecido. Su nombre debe ser bendecido. Dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire que dice Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea bendito cuando da y sea bendito cuando quita. Y el escritor nos añade algo en el versículo 22, que dice, en esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. A nosotros nos gusta darle protagonismo al enemigo. Nos encanta cuando algo pasa decir el diablo metió un gol, el diablo me jugó una mala pasada, el diablo, o sea, nos encanta hacerle protagonismo al enemigo. Y se nos olvida que Dios es soberano. Y que lo que el enemigo nos hace, si bien proviene de él y de su corazón perverso, es porque Dios lo ha permitido. Y debemos en ese momento reconocer la soberanía de Dios y adorar a un Dios que es soberano y que hace lo que quiere, no lo que nosotros le ordenamos siempre. Nuestro Dios no hace lo que nosotros le ordenamos. Nuestro Dios es un Dios que tiene sus oídos prontos a escuchar las súplicas y las oraciones de sus hijos, pero no es un Dios que está pronto a obedecer a sus hijos. No, somos nosotros los que debemos estar prontos para obedecer a nuestro Padre, que es Dios. Y el autor dice que aun cuando Job dice que Dios fue el que le quitó todo, dice, no le está atribuyendo a Dios ningún despropósito alguno. O sea, no está diciendo, Dios me quitó esto para amargarme la vida, Dios me quitó esto para hacerme el daño. Recuerden los que han leído el libro de Éxodo, cuál era el estribillo de esa generación que salió de la esclavitud de Egipto y que caminaba por el desierto. Recuerden lo que ellos decían, que llegó un momento en que Dios dijo, no va más, ya no soporto a esta generación, todos morirán en el desierto. ¿Qué era lo que ellos repetían? Que Dios nos había traído al desierto para matarlos de hambre a ellos y a sus hijos. Eso era lo que ellos decían. Cada vez que tenían hambre, decían, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre. Dios trajo aquí para que nuestros niños murieran. Le atribuían a Dios una mala intención. Y este es el punto. No sé si haya alguien aquí atravesando una prueba o atravesando un dolor. Ya llegamos a un punto donde sabemos que las pruebas como tal, enfermedad, muerte, calamidad, todo eso proviene del enemigo. Pero el enemigo lo puede hacer si Dios le da permiso. O sea, que finalmente es el Dios soberano el que lo ha enviado. Es el Dios soberano el que ha enviado la prueba, la disciplina. Hasta ahí vamos bien, sí. Pero ¿y cuál es la intención de Dios con esa prueba y con esa disciplina? Su intención es hacernos daños. Su intención es que nos perdamos. Su intención es que fracasemos. Recuerden que Dios le dice al diablo, no hay otro como él, no hay otro como él. Y el diablo le dice, quítale las bendiciones y verás a ver que blasfema de ti. Dios sabe que no, Dios sabe que no. Y por eso es que lo prueba, porque sabe que no va a caer, porque sabe que no va a resbalar, porque sabe que esta prueba va a traer como resultado un Job más grande, un Job que cree más en Dios, un Job más próspero, un Job más bendecido, un Job más íntegro, una vida aún más fructífera de la que en ese momento tiene. No hay despropósito. ¿Qué es un despropósito? O sea, que Dios esté pensando, voy a mandarle esto para castigarlo, para que aprenda, no hay un mal propósito en el corazón de Dios. Y eso fue lo que Job dijo. Él dio, él quitó,
sea su nombre bendito. Y dice que al decirlo, no pecó contra Dios ni le atribuyó ningún despropósito, o sea, ninguna mala intención a Dios. Bueno, somos capaces de adorar a Dios así. Somos capaces de bendecir a Dios así, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Es difícil, pero Dios quiere que lo hagamos. Y el infierno tiembla cuando lo hacemos. El infierno tiembla cuando adoramos a Dios desde la escasez, cuando adoramos a Dios desde la tristeza, cuando adoramos a Dios desde el dolor, cuando usted se baña, se arregla y se va para la iglesia, a pesar de que está completamente devastado por un sufrimiento, por una calamidad. Cuando usted dice voy a adorar a Dios, no importa cómo me sienta, el infierno tiembla. El diablo es avergonzado, Dios es exaltado, Dios es vindicado y hay un olor grato, un perfume de adoración genuino que sube delante del trono de Dios. Bueno, continuemos. Ahora viene un segundo ataque de Satanás. No se quedó contento, su derrota fue espantosa, terrible. La adoración de Job hizo que el infierno temblara, avergonzada, arruinado. Así llega de nuevo Satanás a la presencia de Dios. Capítulo 2, versículo del 1 al 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, este es el segundo ataque de Satanás. Como Dios había puesto una barrera en el cuerpo, en la vida de Job, y no le había permitido en el primer intento tocar su salud, tocar su cuerpo, tocar su vida, ahora atacó esa parte diciendo que era por eso, que no había blasfemado, pero que si le tocaba su salud, entonces sí maldeciría a Dios, sí blasfemaría de Dios. Finalmente viene el segundo permiso y es, perdón, la parte compleja, la parte difícil de este asunto, porque Satanás no solamente lo enfermó, sino que también lo humilló. En aquella época las enfermedades pues tenían diferentes clasificaciones, pero las enfermedades de la piel, además de ser dolorosas, además de ser desesperantes, eran supremamente vergonzosas y humillantes. Tenían una carga de vergüenza, de humillación, porque se suponía que esa persona estaba marcada por Dios. Era algo así como una lepra, ¿cierto? Y los leprosos eran considerados personas que Dios había rechazado, que Dios había condenado. La lepra era como la enfermedad por excelencia que provenía del peor de los pecados. Entonces es una enfermedad
supremamente dolorosa, tanto física como emocional y moralmente hablando. Además de eso, una de las cosas que hizo Satanás fue dejar viva a la esposa, quien realmente era como Satanás decía que era Job. La esposa de Job sí pertenecía a ese grupo de creyentes que sirve a Dios solamente por dinero, solamente por bienestar. Esta mujer pertenecía a ese grupo de creyentes, los creyentes de la prosperidad, que si me va bien adoro a Dios y si me va mal pues lo maldigo. Esa era la religión de esta mujer. Esta mujer era así, tal cual como el diablo había dicho, esta mujer era así. Y esta mujer pues no fue tocada en su enfermedad. Esta mujer simplemente el diablo la dejó para que hiciera aún más amarga la vida de Job, porque era el único ser humano que había quedado que le podía dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Era el único ser humano que podía poner un vendaje, que podía derramar una gota de bálsamo sobre su herida. Era el único ser humano que podía añadirle una gotica de refrigerio, de bienestar a la vida de Job. Pero lo que hizo fue derramar a vinagre, algo amargo, algo supremamente más doloroso. Lo que hizo fue hacer arder aún más las heridas, tanto físicas como emocionales, que tenía Job en ese momento. Mas, sin embargo, el carácter de Job sigue brillando el carácter de Job. Y yo quiero que miren la frase que siempre me ha gustado, cómo Job le responde a algo tan horrible que está proviniendo de su propia esposa. En el versículo 10, Job dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Miren qué interesante este tema de la rectitud y de la integridad. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, en el versículo 21, Mateo 5, 21, Jesús enseñó acerca de la ira, acerca del enojo. Dice Mateo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren que Jesús está ampliando la profundidad del significado del mandamiento no matarás, que no es que, bueno, yo no he matado a nadie, sí, pero has odiado, has ofendido, has agredido verbalmente a una persona, y utiliza la misma palabra de la cual está hablando aquí la Biblia, fatuo, y dice cualquiera que le diga a su hermano fatuo. ¿Y qué significa fatuo? La palabra fatuo viene acerca de se relaciona con la impiedad. La palabra fatuo se relaciona con aquellas personas que no aman a Dios, que aborrecen las cosas santas. Es como sinónimo de impío, de impiedad. Eso es lo que significa fatuo. Pero miren bien lo que está diciendo Job aquí en el versículo 10. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Miren la sabiduría de Job y la integridad de Job para responderle a su mujer, que lo está provocando a ira en el momento más difícil de su vida, en el momento más terrible. Esta mujer se está comportando de una manera despiadada y le está diciendo: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Eso era para que Job le contestara una cosa terrible, pero Job no le dijo a su esposa: eres una mujer fatua, que sería el pecado. No la insultó, a pesar de que sí lo era, pero no le dijo: tú eres una mujer fatua,
Le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, así has hablado. Lo que Job condenó fue el pecado que salió de la boca de esta mujer, la expresión pecaminosa de ella, esa expresión que atentaba contra la santidad de Dios y que lo estaba impulsando a blasfemar contra Dios, que en ese momento esa mujer era un emisario del mismo Satanás, instigándolo a que hiciera lo que el diablo quería. Y Job lo que hace es condenar sus palabras, mas no la condena a ella. Yo creo que ella fue condenada por sus palabras, pero no fue condenada por Job. Esto es bien importante. Job lo que hace es condenar la frase que salió de su boca, pero no condenarla a ella. Está diciendo, la frase que acabas de decir es una frase que la dicen solo las mujeres fatuas. No le está diciendo, tú eres una mujer fatua. Le está dando la oportunidad de que se arrepienta de hablar así. Y le está diciendo cómo tú te vas a convertir en una mujer fatua, cómo tú vas a hablar como una mujer fatua. Es una sabiduría, es una inteligencia, es un tacto, es una capacidad de respetar al otro, aun cuando el otro se está convirtiendo en mi peor enemigo. Yo quiero que tengamos mucho en cuenta esto, hermanos, porque en nuestras relaciones familiares pecamos mucho contra esto. Tú si eres torpe, tú si eres necio, tú si eres egoísta, tú si eres malo. Cuán diferente es decir, eso que estás haciendo no es correcto, eso que estás diciendo está mal. Condenar los actos que están condenados por Dios a través de la ley y de los mandamientos, condenar los actos, pero no condenar a la persona, porque no estamos aquí para condenar. Porque no podemos sentarnos en la posición de un juez. Hay cosas que están condenadas, es decir, la mentira está condenada, el robo está condenado, el adulterio está condenado, y eso es lo que tenemos que sancionar, los actos, mas no a la persona, mas no a la persona. Y es impresionante cómo en medio del dolor Job no cede ante la tentación de vengarse de su esposa, de insultarla, de ofenderla, sino que por el contrario hace una exhortación que bien podría ponerla a reflexionar si ella fuese una mujer sensible. Quizás sí, quizás esta mujer a través de estas palabras pudo retractarse. Miren cómo Job le dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Le está diciendo, mujer, tú has vivido una vida próspera, tú has vivido una vida llena de riquezas, tú has vivido una vida llena de abundancia y ahora te vas a volver contra Dios. Eso es lo que tú quieres hacer. Es un llamado a la luz. Mientras esta mujer le hace a Job un llamado a las tinieblas, Job le hace a esta mujer un llamado a la luz. Cuánta sabiduría hay en el corazón de Job, cuánta piedad, cuánta compasión, cuánto respeto por sus semejantes. Tenemos que aprender ese punto de tacto y tenemos que utilizarlo para respetar a nuestros hijos, para respetar a nuestros esposos, para respetar a nuestro cónyuge, para respetar a los que trabajan en nuestra casa, para respetar a nuestros vecinos, para respetar al que se vuela la escuadra, para respetar a todo el que nos rodea, sin dejar de condenar lo que sabemos que es de condenar, o sea, las acciones pecaminosas y no a las personas. Bueno, Job es un hombre, sin lugar a dudas, fuera de serie. Bueno, aquí viene otra prueba más, y pienso que aquí viene la prueba más difícil. En todas las pruebas, Job había salido invicto. En todas las pruebas, Job se había mantenido firme y fuerte. Pero ahora viene una prueba muy difícil y es la visita de sus 3 amigos. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 11 al 13. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido,
Vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Llegaron 3 amigos de Job, hombres sabios, porque un hombre del talante de Job, un hombre de la integridad de Job, un hombre lleno de la sabiduría de Job y del temor a Dios, no puede tener amigos impíos, no puede tener amigos necios. Cuando hablamos de amigos, estamos hablando de las personas con las que compartimos tiempo, con las que compartimos intimidad, con las que conversamos amenamente y nos sentimos bien. Esos son los amigos, las personas con las que nos gusta salir, tomarnos un café y todo. Y la clase de amigos que tenemos es también una manifestación de la clase de personas que somos. Entonces, si nosotros pensamos en estos 3 varones que hay aquí, Elifaz temanita significa que era de una población llamada Teman, Bildad suita, que era de una población llamada Suita, y Sofar naamatita, que era de Naamán. Eran 3 poblaciones árabes, los 3 eran hombres sabios, los 3 eran hombres ricos, los 3 eran hombres temerosos de Dios. Llegaron a ver a su amigo. La intención de ellos, dice, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Aquí tenemos las 2 razones o los 2 propósitos por los cuales estos 3 amigos vienen de lejos, de diferentes lugares del oriente, y se ponen de acuerdo para visitar a Job porque escuchan acerca de su tragedia. Y el propósito de ellos es, número 1, condolerse, y número 2, consolarle. O sea, son propósitos justos, son los propósitos que debe tener cada creyente frente a alguien que sufre. O sea, frente a las personas que sufren, nosotros debemos condolernos de esa persona y debemos también consolar a esas personas. Son las 2 cosas a las cuales la Escritura nos llama con respecto al que sufre. Vamos a mirar, por ejemplo, la primera, que es condolerse. Vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien está sufriendo, yo debo ir a sufrir con él. O sea, yo debo ir a acompañarlo en su dolor. Yo debo ir a participar de su dolor. Y eso va a producir un alivio en la persona. Sufrir algo solo es supremamente más difícil que sufrirlo con alguien a tu lado, que simplemente lo está sintiendo, que simplemente se está condoliendo de ti, que simplemente está llorando a tu lado, contigo. Es mucho más fácil la pena y el dolor cuando alguien llora contigo. Y el propósito de ellos es correcto, es sano, es noble. Estos son 3 varones también temerosos de Dios. El segundo propósito es consolarlo. Nosotros como iglesia estamos llamados a consolar a los que sufren. De hecho, ese es un ministerio que proviene del mismo Dios. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Mire lo que dice este texto acerca de la capacidad de consolar. Vamos a 2 de Corintios 1 y vamos a leer del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En este texto, 2 Corintios 1, del 3 al 6, la Biblia nos está diciendo que uno de los propósitos por los cuales Dios permite que atravesemos por una tribulación y por una prueba es para que recibamos el consuelo de Dios, porque Dios es Padre de misericordia y Padre de consolación, Dios de toda consolación, así lo llama el apóstol Pablo, Dios de toda consolación, o sea, Dios es un Dios que consuela y Dios quiere que cada creyente sepa consolar a los que sufren. Pero la única manera en la que podemos aprender a consolar a las personas es atravesando por las mismas circunstancias que ellas están atravesando. Así que gran parte del propósito pedagógico o didáctico del dolor y del sufrimiento es que aprendamos a consolar con el consuelo que el mismo Dios nos da. Porque en medio de la prueba, o sea, nos está diciendo que en medio de la prueba vamos a conocer a un Dios que consuela. Él es el Padre de consolación. Y al experimentar el consuelo de Dios vamos a aprender a consolar a otros cuando se encuentren esos en pruebas como las nuestras. Así que cuán necesario es que nosotros nos convirtamos en consoladores. Cuán necesario es que aprendamos a consolar. El problema es que no todo el mundo sabe consolar, porque no todo el mundo ha vivido las experiencias dolorosas de aquel al que intenta consolar. Y si nosotros no comprendemos a la persona que está sufriendo, no seremos eficaces a la hora de consolar, sino que muchas veces, en vez de consolar, vamos a hacer más dura la herida, más fuerte el dolor. Y aquí tenemos que hacer un alto, hermano. Tenemos que hacer un alto, porque nosotros como creyentes tenemos que tener sabiduría para consolar a los que sufren. Esa sabiduría, repito, debe venir primero de nuestras propias pruebas, de nuestras propias tribulaciones, de nuestras propias experiencias con el consuelo de Dios. Pero hermano, también la palabra de Dios nos enseña a consolar. También la palabra de Dios es una herramienta de consuelo. Y yo encuentro que hay creyentes que no saben consolar a los que sufren, que hay creyentes que en vez de consolar hacen que la herida sea más dolorosa. Y eso fue lo que pasó con estos 3 amigos de Job, que lo único que hicieron fue lastimarlo mucho más, hacer que su herida no fuese fácil de soportar. Qué terrible que ellos llegaron a condolerse, que llegaron a consolarlo, pero terminaron haciéndole muchísimo más daño del que le hizo el mismo diablo. Escuchen lo que estoy diciendo. Estos 3 amigos de Job terminaron haciéndole a Job mucho más daño que el que le hizo el mismo diablo. De tal manera que yo pienso que amigos como estos son precisamente las mejores herramientas que tiene el diablo para hacer sufrir al pueblo de Dios. Y que nosotros tenemos que abrir los ojos de no ser como ninguno de estos 3, de no parecernos para nada a ninguno de estos 3 amigos que fracasaron en su tarea con Job y que al contrario lo hicieron sufrir más e inclusive lo indujeron a pecar de palabras. Vamos entonces a mirar qué dice el versículo 13. El versículo 13 dice que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Hasta ahí está bien. Están haciendo lo que se puede hacer. Dice que cuando vieron a Job lloraron, rasgaron sus mantos, se esparcieron polvo sobre su cabeza, se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Hasta allí estaban haciendo lo correcto. Hasta allí estaban haciendo lo que humanamente podían hacer. No podían hacer más nada. Simplemente manifestaron
compartir su dolor y simplemente se sentaron con él a acompañarlo. Pero a partir de allí, todo lo que hicieron después de eso, todo lo que hicieron fue terriblemente malo y contraproducente. Vamos a ver lo que sucedió, vamos a ver lo que pasó después de este tiempo. Después de esos 7 días y 7 noches en los que estos 3 varones estuvieron ahí en silencio delante de Job, quien estaba sentado en la tierra, sentado en la tierra. Recuerden, sentado en la tierra significa que no estaba en una cama, estaba totalmente postrado, su casa destruida, todo completamente destruido, en una completa miseria física, en una completa miseria emocional. Estaba tirado en la tierra, rascándose con un tiesto, o sea, con algo partido que quedó de todo lo que el diablo destruyó, rascándose en su sarna, en su desespero. Bueno, entonces, a partir de aquí comienza la segunda parte del libro de Job. A partir de aquí comienzan 3 ciclos de diálogos. 3 ciclos de diálogos en los cuales va a interactuar cada uno de los amigos de Job. Son 3 amigos y son 3 ciclos de diálogos. Estos son los 3 ciclos de diálogos que están en lenguaje poético, en lenguaje, por decirlo así, musical, de poesía, con rima, con prosa, pero pertenece a la rima y a los versos, de la literatura hebrea como tal. Entonces no es una poesía como la que nosotros conocemos. Además, la traducción cambia una cantidad de rimas y de métricas de esta poesía, pero es una poesía en su idioma original perfecta. Bueno, comienzan los 3 ciclos de diálogo. Comienza Job. Dice que Job rompe el silencio. Y lo primero que hace Job es lamentarse de haber nacido. Lamentarse de haber nacido. Vamos al capítulo 3 del libro de Job y vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a ver si leemos un buen trozo. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Vamos al versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Bueno, estas son las palabras de Job. Como les dije, no podemos leer toda la poesía, pero todo este segmento nos dice que en forma de poesía Job estaba maldiciendo el día en que él nació, que en forma de poesía Job estaba deseando la muerte con todas las fuerzas de su corazón. Él deseaba morir, tenía ganas de morir. Ya su vida no tenía sentido, ya su vida no tenía valor y lo único que experimentaba
era dolor y sufrimiento, dolor y sufrimiento, un dolor punzante, un sufrimiento continuo, que lo hacían anhelar la muerte y lo hacían aborrecer su vida. Lo que él aborrecía en este momento era el hecho de estar vivo, el hecho de experimentar el dolor que él estaba experimentando. Esto es algo que nosotros tenemos que mirar con cuidado. ¿Por qué? Porque si no lo miramos con cuidado, lo vamos a mirar como lo miraron los tres amigos de Job. Y esto es lo que Dios nos quiere mostrar, que tengamos mucho cuidado con la manera como una persona está sufriendo y expresando su dolor. No era el momento de acusarlo, no era el momento de atacarlo. Job simplemente abrió su boca y a través de su boca empezó a fluir todo el dolor que él sentía. Todo el dolor que él sentía, todo el sufrimiento que él estaba experimentando. Había pasado suficiente tiempo y la vergüenza de estar de esa manera enfermo, arruinado en la tierra como un miserable, frente a los ojos de sus tres amigos con los que seguramente había departido grandes banquetes y fiestas lujosísimas, ahora está en la total miseria y en una enfermedad supremamente vergonzosa. Esto fue un duro impacto para Job, y aquí es donde sus emociones colapsan, aquí es donde emocionalmente él se desmorona y comienza a maldecir el día en que él nació. Ahora, Job no es el único hombre en la Biblia que ha dicho maldito el día en que yo nací. Hay otros hombres que desearon morirse. El profeta Jeremías, precisamente por causa de todos los sufrimientos que experimentaba, aunque él era el único hombre piadoso en Israel, aunque él era el único que predicaba la palabra de Dios, a él le iba mal y a los demás le iban bien. Cada vez que predicaba le iba peor. Él no tenía ningún premio por predicar la palabra de Dios. Entre más fiel era a la comisión que Dios le daba, más mal le iba y peor era la retribución de dolor, de humillación, de persecución, de vergüenza. A Jeremías lo traicionaron sus familiares, todos. Jeremías vivió una situación supremamente difícil de persecución y alguna vez dijo también maldito el día en que yo nací. Encontramos también al profeta Elías. Al profeta Elías, precisamente después de que le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal, después de una gran victoria donde él hizo que cayera fuego del cielo y encendiera el altar que él había preparado para Dios, después de que quedó de manifiesto que el verdadero Dios de Israel era el Dios, el Dios de él, el Dios de Elías, después de una gran victoria, él recibe una noticia de que la bruja Jezabel lo quiere matar y le quiere cortar la cabeza, así como él se la cortó a sus profetas. Y él huye, lleno de depresión, lleno de tristeza, y se tira también en la tierra y dice: Dios, basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que nuestros padres, ya acaba conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros no podemos mirar de una manera simplista, de una manera superficial, a una persona que en un momento dado colapsa por el dolor y por el sufrimiento. No podemos juzgar y cuestionar el dolor de los demás de una manera tan indolente. Cuando una persona está sufriendo, no debemos juzgar las necedades que de su boca pueden salir en un momento dado. Otra cosa es que si bien Job adoró a Dios en todo momento, Job también es un ser humano, también es frágil, también sufre, también experimenta angustia. Y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos reales, que seamos genuinos, que seamos sinceros. El derramar el corazón delante de Dios no es un pecado.
es algo que nos limpia, es algo que nos purifica. Si yo tengo amargura en mi corazón, si yo tengo ganas de morirme, si yo tengo ganas, y si yo en vez de estar maquinando todas esas cosas en mi interior, yo le llevo todos esos pensamientos de enojo, de amargura a Dios y los derramo delante de su presencia como un pecado, como cuando nosotros confesamos nuestros pecados y Él por su fidelidad y su justicia no solamente nos perdona, sino que también nos limpia. Así Job estaba derramando su alma delante de Dios. Así Job estaba sincerándose delante de sus amigos, exponiendo todo su dolor, todo su dolor. ¿Qué hicieron esos amigos? Es el asunto que nos compete ahora en este momento. Vamos a mirar la reacción de estos tres amigos frente a las palabras de Job. Estos son los tres amigos de Job. Tenemos principalmente el primero de todos, Elifaz, que es considerado por algunos teólogos el tradicionalista, porque todos sus discursos están apegados a las tradiciones de los ancestros. Encontramos a Bildad, que es catalogado como el filósofo, es decir, es aquel que anda observando la naturaleza y discurriendo acerca de qué es lo que es correcto y de qué es lo que no es correcto. Y el tercero de ellos, el más duro, el más implacable, es Zofar, que es llamado el fanático, porque ese ve pecado en todas partes. Estos tres personajes son los tres amigos de Job, de los cuales finalmente Job descubre que nunca fueron sus amigos, y tienen todas las características que tienen las personas que no pueden ser amigas de nadie. Repito, hay personas que no saben ser amigas de nadie porque tienen en su corazón rasgos del carácter de estos tres hombres. Hombres llenos de soberbia y altivez de conocimiento, o sea, hombres que creen que tienen la respuesta a todos los interrogantes de la vida, que creen que pueden responder a todas las situaciones, que creen que pueden explicarlo todo, porque creen que lo saben todo. Eso es arrogancia y altivez de conocimiento, y cuando eso está en la mente de las personas, entonces el corazón se endurece y adolecen de una incapacidad para ponerse en los zapatos del otro, una incapacidad, una insensibilidad ante el dolor ajeno. Son duros, son intolerantes, son inflexibles, son dogmáticos, ellos son esclavos de sus propias creencias, de sus propios puntos de vista, no pueden escuchar a los demás, no pueden entender que hay mil razones diferentes por las cuales una persona puede estar haciendo algo incorrecto. Y así somos, hermanos. Estamos llenos de una capacidad de juzgar a simple vista por lo que vemos, sin ponernos en el zapato del otro, sin escuchar, sin preguntar. Nos gusta juzgar, qué fácil es condenar. Ahora, estos tres hombres, Elifaz, el tradicionalista, Bildad, el filósofo, Zofar, el fanático, estos tres hombres tienen una teología parecida. La teología de los tres tiene un punto en común, y es que la premisa fundamental de la teología de estos tres hombres está expresada en esta frase: el sufrimiento es un castigo por el pecado. Esa es una premisa que para ellos es un dogma, algo absoluto. Para ellos el sufrimiento es castigo por el pecado y no se diga más. No hay una manera de determinar que pueda tener otra explicación, no hay otra forma de pensar. Ese es un dogma, esa es una fortaleza mental. Recuerden lo que les estaba diciendo, derribando argumentos,
fortalezas y toda altivez de conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que tienen ellos en su cabeza. En la cabeza de Elifaz, de Bildad y de Zofar hay una fortaleza doctrinal, hay una argumentación religiosa que no proviene exactamente de las escrituras. En el caso de Elifaz proviene de sus tradiciones, en el caso de Bildad proviene de su manera de filosofar acerca de la vida, y en el caso de Zofar proviene de su fanatismo. Y los tres han concluido en una doctrina dogmática y legalista que dice el sufrimiento es castigo por el pecado. Y yo quiero decirles que Jesucristo estuvo en esta tierra derribando esa doctrina, derribando esa premisa. Tengo una cita que es una de las tantas que recuerdo aquí en Juan capítulo 9, que muestra claramente cuando Jesús se enfrentó con ese dogma, con esa premisa, con esa argumentación, con esa fortaleza en la mente de sus discípulos. Miren lo que Jesús dijo. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Aquí está la teología de Elifaz, Bildad y Zofar. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que estaban diciendo: míralo, está ciego? La ceguera es un sufrimiento, es una enfermedad. La enfermedad y el sufrimiento son castigos por el pecado, pero este hombre nació ciego. Entonces, ¿quién fue el que pecó? ¿Será que sus padres pecaron? Y Jesús dice: no, eso no es así. Esa teoría está equivocada. Ese dogma religioso tienen que removerlo de sus mentes. No fue por el pecado de sus padres ni por el pecado de él que él nació ciego. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifestasen en él, y vino y lo sanó. O sea, el propósito de su ceguera es mostrar la gloria de Dios. El propósito de la ceguera de este hombre ciego de nacimiento era que yo viniera a sanarlo, para que todos supieran que yo tenía poder y autoridad sobre la enfermedad. Este era el propósito por el cual Dios hizo que este hombre naciera ciego. Y todos les estaban culpando, hasta los padres los estaban culpando. Si la ceguera fuera un castigo por el pecado, luego todos los hombres nacieran ciegos. ¿Por qué no llegan más bien a ese punto doctrinal, que si es un punto doctrinal correcto? Todos los hombres nacen en pecado. Eso es doctrina fundamental. En Adán todos pecaron. Por lo tanto, entonces la doctrina debe decir: todos los hombres deben nacer ciegos. La pregunta debe ser: bueno, ¿y por qué los hombres ven? A pesar de que son pecadores, ¿por qué caminan? ¿Por qué hablan? ¿Por qué tienen tantas bendiciones de parte de Dios? Eso es lo que deberían preguntar. Pero ellos decían: no, todo aquel que está sufriendo es porque ha pecado. Todo aquel que está sufriendo es porque él ha pecado. Y aunque ellos conocían la integridad de su amigo Job, escuchen bien esto, aunque ellos conocen la integridad de Job, ellos no están dispuestos a cambiar su teología para favorecer a Job. Ellos no están dispuestos a retractarse de sus ideas para poder justificar a Job. No están dispuestos. Lo más importante para ellos es tener la razón. Aquí está el ego del ser humano. Aquí está el ego del religioso. Aquí está lo que se llama el orgullo espiritual, aquel que condena, aquel que señala, aquel que dice: tú estás mal y yo estoy bien. Aquel que intenta siempre quitarle la paja en el ojo ajeno mientras no se ha quitado él la viga de su propio ojo. Es una mentalidad fanática, legalista, recalcitrante, intolerante, inflexible, duros de corazón. Ellos quieren mucho a Job, pero no están dispuestos a derribar sus argumentos. No están dispuestos a reconocer
que durante todas sus vidas han estado equivocados con una premisa teológica que está errada. Ojalá que nosotros no tengamos esa mentalidad, o que por lo menos el libro de Job nos ayude a erradicar de nuestras mentes esas fortalezas y esas argumentaciones. Vamos a mirar entonces al primero de ellos, que es Elifaz. Elifaz es, como un escritor que me gusta mucho a mí lo dice, es el campeón de la tradición. Elifaz es el tradicionalista. Y lo que vamos a hacer ahora para estudiar esta parte del libro, que son los tres ciclos de debate entre Job y sus tres amigos, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar de una manera generalizada los tres debates de Job con Elifaz. Primero, en el orden del libro de Job está primero un debate entre Job y Elifaz. Job habló, dijo que se quería morir, ahora va a hablar Elifaz. Después, Job le responde a Elifaz. Después interviene Bildad con otras acusaciones para Job. Luego Job responde y luego interviene Elifaz. Una vez que terminan los tres sus argumentaciones en contra de Job, comienza un segundo ciclo. Nuevamente Elifaz le responde a Job, después le responde Bildad, después le responde Zofar. Son tres ciclos con estos tres hombres argumentando en contra de Job. Vamos a mirar, en la noche de hoy vamos a mirar solamente a uno de ellos, vamos a mirar a Elifaz, el tradicionalista, y vamos a mirar su primer discurso. Su primer discurso está en los capítulos 4 y 5. En su primer discurso, él, de manera así como sutil, insinúa que Job es pecador. Él comienza a insinuar que Job es un pecador. Quedaron asombrados porque Job dijo que se quería morir, que maldito el día en que nació, que él no quería seguir viviendo, y eso los asombró, los horrorizó, y dijo, esta es la causa, este hombre es pecador y hemos encontrado la razón, hemos encontrado la causa. Es un momento para sentirse sabio, es un momento para que el ego se hinche, porque ellos han encontrado la respuesta a por qué a Job le pasó lo que le pasó. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer solamente un pedacito. Yo anoté unos segmentos aquí que quiero que leamos para que miremos el espíritu con el que habla Elifaz y no nos dejemos confundir. Job capítulo 4, vamos a leer desde el 7. Si ustedes miran el capítulo 4, dice, Elifaz reprende a Job. Y el versículo 1 dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Vamos al versículo 7 del capítulo 4, está hablando Elifaz. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Está diciendo que ningún inocente se pierde, que ningún recto es destruido. Luego, si él está destruido y él está perdido, es porque no es inocente. Ese es el mensaje que le quieren transmitir. Como yo he visto, versículo 8 dice, como yo he visto, este es el tradicionalista, es un hombre mayor que ha aprendido acerca de lo que él observa. Y entonces él dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Miren que eso es un versículo bíblico. Todo lo que el hombre ciega, todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Ese es un principio espiritual. Nosotros lo enseñamos, los otros lo predicamos. Pero no sería un error llegar a donde un hermano que está de luto, que ha tenido una pérdida, que está pasando una tribulación, y decirle a ese hermano, mira, todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
¿Le repetirías a una persona que sufre un versículo así, tratando de decirle que lo que le está pasando es un castigo de Dios? Bueno, versículo 9 dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, la gente mala como tú. Versículo 10: los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. O sea, las personas altivas son quebrantadas, son humilladas. Eso es lo que dice el versículo 10. El versículo 11 dice: el león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Versículo 12, aquí comienza a jactarse de su sabiduría. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, él cree en sus visiones y en sus imaginaciones nocturnas. Ojo, que hay muchos creyentes que se guían por sus sueños, por sus visiones y por lo que supuestamente Dios le dijo. En imaginaciones de visiones nocturnas, versículo 13, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Este es el discurso de Elifaz. Es un discurso que está centrado en lo que él cree, en lo que él supone, en lo que él ha aprendido acerca de la vida, en sus experiencias extrasensoriales con el más allá, sus sueños y sus visiones. No podemos juzgar a una persona por eso. No podemos centrarnos en esas cosas a la hora de ir a consolar a una persona que sufre. Vamos al segundo discurso de Elifaz. En el segundo discurso se vuelve aún más agresivo. Vamos al capítulo 15, donde está el segundo discurso de Elifaz. No se preocupen, que luego vamos a retroceder nuevamente. Lo que yo quiero es que ustedes tengan una idea generalizada de cómo hablaba Elifaz, para que nosotros no hablemos estas cosas. Capítulo 15, versículo del 1 al 6. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Este versículo es importante porque aquí en este segundo discurso, que es el capítulo 15, en este segundo discurso ya Elifaz culpa a Job directamente de no tener temor de Dios y de no orar. Nosotros podemos hacer un llamado a la oración, pero nosotros no podemos juzgar a las personas que no oran, porque la oración es algo íntimo y personal. Yo no puedo condenar a una persona a decir: tú no oras. No puedo hacer eso. Yo le puedo decir a una persona que ore más, que se meta en oración, que insista, pero no puedo dar por sentado algo que yo no sé. Y eso es lo que está haciendo Elifaz en su segundo discurso. Versículo 4, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Bueno, este discurso muestra toda la arrogancia y la altivez de conocimiento que hay en el corazón de Elifaz. Vamos al versículo 12. Dice: ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer?
He aquí que en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ella. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido por el violento. Bueno, ese es el segundo discurso. En el versículo 25 dice, 24 dice, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. O sea, están diciendo simplemente que todas las tribulaciones son por causa de rebelarse contra Dios, así que él se ha tenido que rebelar contra Dios porque su forma de hablar está denunciando su iniquidad. Tercer discurso de Elifaz. Aquí Elifaz acusa directamente a Job de varios pecados, o sea, cada vez es más duro y cada vez es más hiriente y cada vez es más destructivo. Vamos al capítulo 22 del libro de Job, el tercer discurso de Elifaz. Capítulo 22. Versículo 4. Dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Está diciendo, tú quieres decir que Dios es injusto, tú quieres decir que Dios te está castigando y que tú no has hecho nada malo. Eso es lo que le está diciendo Elifaz a Job. Versículo 4 nuevamente, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu impiedad? Y aquí hay dos cosas erróneas. Primero que todo, lo que le está sucediendo no es un castigo. Segundo que todo, Dios no lo está juzgando. Y tercero que todo, Él no le ha faltado a la piedad. O sea, Job no ha pecado. Job no ha pecado. Ahora vamos al versículo 21. Vamos al versículo 21 para mirar otro aspecto. Le dice que se arrepienta. En el versículo 21 definitivamente declara que él es un pecador apartado. Y dice que se arrepienta para que pueda ser restaurado. Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Te está diciendo que es enemigo de Dios. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Esa es la teología simple. Te reconcilias con Dios y Dios te prospera. Esa es la doctrina de la prosperidad. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No existe la doctrina de la prosperidad en la Biblia, sino en el corazón de Satanás. Y ellos están exponiendo esa doctrina aquí. Dice el versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrán y Dios salvará al humilde de ojos. Él liberta al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Miren, hermanos, el versículo 21 en especial es un versículo que se utiliza erróneamente para predicar. Y del versículo 21 en adelante y todo el capítulo 22 son las palabras de Elifaz, un hombre que no conoce a Dios, un hombre que está equivocado, un hombre que está juzgando mal a Job,
un hombre que está acusando falsamente a Job simplemente por el deseo que tiene de justificar su doctrina y de hacerse pasar como un hombre que tiene la razón, o sea, su deseo de ganar la discusión, su deseo de tener la razón, de sobresalir como un hombre justo, de decir, nosotros estamos bien porque somos buenos y tú estás mal porque eres malo. Y este versículo que acabamos de leer aquí lo utilizan en prédicas, lo utilizan en mensajes, y es incorrecto, porque al final del libro de Job, cuando veamos el epílogo, cuando veamos la intervención de Dios, Dios condena todo lo que estos hombres hablaron, que tiene apariencia de piedad, que tiene apariencia de algo verdadero. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por esa causa te vendrá bien. Muchas veces nos convertimos a Dios. Hermanos, la paz que tenemos es la paz de habernos reconciliado con Dios, pero llegamos a casa y nuestros familiares están en enemistad con nosotros y comienzan a burlarse y comienzan a escarnecernos y comienzan a perseguirnos. Entonces lo que está diciendo Elifaz no es cierto. Lo que está diciendo Elifaz es una mentira. Lo que está diciendo Elifaz no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo, ni lo que está escrito en su palabra. Tenemos que examinar lo que realmente creemos. Tenemos que examinar lo que realmente predicamos y que enseñamos. Y a ustedes de repente les puede parecer que esta crueldad de estos tres amigos de Job es algo que no se ve en la iglesia, pero sí se ve, hermano, sí se ve. Cuando una persona está pasando por una tribulación larga y se extiende. Yo conozco personas que están en el pozo de la desesperación, en la cueva del dolor desde hace años. Y le doy gracias a Dios por el libro de Job. Le doy gracias a Dios porque a través del libro de Job yo entiendo que Dios no se ha ensañado contra ellas, sino que Dios tiene un plan y un propósito que de la misma manera como Job en ese momento no podía entender, no podía comprender. Y por eso él habla en su desespero y en su angustia porque no entiende, pero tampoco puede reconocer un pecado que no pesa en su conciencia. ¿Y cuántas veces no encontramos en nuestra iglesia personas, a mí me ha pasado, personas que dicen, revísate porque Dios es bueno, revísate porque Dios prospera, revísate porque si Dios no te ha escuchado, porque si Dios te tiene de esa manera es porque algo está mal. Y puede ser que sí, existe una posibilidad de que algunas de las consecuencias de nuestras circunstancias, que algunas circunstancias de nuestra vida sean consecuencias de nuestros errores. Pero cuando la adversidad viene de esta manera tan arrolladora sobre una vida, debemos cerrar la boca y clamar por misericordia y darle gracias a Dios de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. No es del todo comprensible el sufrimiento y nunca tendremos todas las respuestas. Cuando una persona en sufrimiento viene a nuestras vidas, no necesariamente tenemos que dar la respuesta, porque muchas veces no la tenemos. Conozco personas que están sufriendo y yo no tengo respuestas. Y a través del libro de Job entiendo que Dios no está esperando de mí que yo les dé una respuesta. Que eso es un trato soberano de Dios con esas personas. Y mi deber es condolerme con ella, llorar con ella, consolarla con la consolación que conozco de Dios y pedirle a Dios
que le dé fortaleza y pedirle a Dios que tenga misericordia y pedirle a Dios que remueva esa aflicción de su vida. Pero yo no estoy llamada a juzgar, no estoy llamada a dar cátedra, hermano. No estoy llamada a determinar la causa de los sufrimientos ajenos. Eso es algo que no podemos entender, eso es algo que no podemos comprender. Quizás le preguntemos 10,000 veces a Dios por qué. Y Dios es soberano y puede que nos responda y puede que no nos responda. Él hace como quiere. Dios en su soberanía permitió que fuese escrito un prólogo que nos explicase por qué la aflicción de Job. Dios testificó acerca de la justicia de Job en el prólogo y en el epílogo. Pero la prueba más difícil que Job enfrentó fue encontrar que sus 3 amigos eran sus enemigos y que en ese momento se habían convertido en la herramienta más poderosa del diablo para hacerlo sufrir y para hacerlo resbalar. Tenemos que aprender a consolar, tenemos que aprender a condolernos de los demás, pero también tenemos que aprender a callar y tenemos que aprender a decirle a las personas: no conozco la respuesta, no tengo la respuesta, no tengo explicación y no sé qué decirte. Repito, yo misma he experimentado con personas que sufren desde hace mucho tiempo y no tengo palabras, no tengo explicación. A veces he creído que el sufrimiento es una vocación que Dios llama a algunos para que sufran de una manera en la cual puedan demostrarle al mundo que Dios puede fortalecer a una persona y hacerla pasar por un sufrimiento sin que se desplome. Que hay personas que viven vidas en medio del sufrimiento, vidas llenas de gozo, vidas llenas de paz, vidas llenas de alegría, que en medio del sufrimiento extienden su mano para bendecir a los demás. Y eso es supremamente edificante, supremamente edificante. Si hay algún momento en la vida de un creyente en el que es potencialmente capaz de glorificar más a Dios, es en el momento en que se sufre. Si en el momento que se sufre puedes tener una sonrisa, puedes levantar tus manos, puedes adorar a Dios, puedes escuchar a otros, puedes bendecir a otros, puedes olvidarte de ti mismo para glorificar a Dios, si en ese momento pues no habrá nada más edificante que eso, no habrá nada más glorioso que eso, ver a una persona en medio de un dolor que no se queja, sino que alaba, que bendice, que consuela y que edifica a los demás. Las demás personas son edificadas cuando vemos a un creyente que en medio del dolor no se queja, ni blasfema, ni maldice, ni reniega, ni se hace la víctima, ni reclama atención, sino que por el contrario da, por el contrario entrega, por el contrario se sacrifica. Y yo conozco personas que sufren y que tienen siempre una sonrisa en los labios, que tienen siempre gratitud en su hablar, que en medio del dolor y en medio de lágrimas confían en Dios, esperan en Dios. Y esas son las personas más grandes que he conocido en mi vida. Su doctrina es muy simple, su doctrina es muy sencilla, pero un corazón quebrantado por el dolor, que no tiene amargura, que no tiene resentimiento, que no tiene ira, que no tiene enojo, de verdad que es un corazón supremamente valioso y sobre todo es un corazón que glorifica a Dios. Que el sufrimiento no nos llene de amargura, que el sufrimiento no nos llene de dolor. Yo he visto que cuando alguien es atravesado por el dolor, los que están a su alrededor también son probados. Y quiero que sepan esto. Estos 3 amigos de Job estaban siendo probados.
y al final Dios se vuelve contra ellos y los reprende. Y al final Job tiene que orar por ellos, porque si no ora y intercede por ellos, ellos van a ser no probados por su fe, sino castigados por la dureza de su corazón y sobre todo por lo errónea de su teología. Tener una doctrina equivocada es pecado, porque hay una Biblia sobre la cual debe basarse todo lo que yo creo, todo lo que yo espero y la manera como vivo y la manera como creo en Dios.